y hasta con una bandera, y siguen resistiendo. Yo a usted le facilité un libro hace poco, la guerra contra la puertorriqueñidad, la guerra contra los puertorriqueños, que a pesar de casi 120 años del imperio querer aplastarlo, transformarlo, disolverlo, ellos existen como pueblo, como un colectivo social que tiene una identidad propia, una bandera, tienen hasta un himno revolucionario, un himno escrito en el siglo XIX por Lola Rodríguez de Tío, escrito en La Habana, que fue amiga de Máximo Gómez y de José Martí, aquella interesantísima señora. Y ahí está el himno revolucionario de los boricuas, y siguen siendo un pueblo con una identidad. Lo propio pasa con nosotros, que a pesar de Santana, Báez, Lilí, Trujillo, Balaguer, Hipólito, Leonel, Danilo, Peinado y todas estas cosas que han pasado por ahí, seguimos existiendo como nación y seguiremos existiendo como nación. Y lo que se da es la resistencia a partir del apego a los principios duartianos. Yo creo que Peinado, si te refieres al más reciente, murió como un empresario honrado, que fue sacrificado por Joaquín Balaguer. Pero era parte de eso. Sí, pero con un poco. Porque tuvo los reformistas, estuvo con Balaguer. Con un poco más de ética, sí. ¿Qué es lo que nos enseña? No, y fue capaz de negociar con Cuba como empresario. Sí, claro. Violando el embargo. Parece que fue un empresario progresista. Violando el bloqueo contra Cuba. Sí, eso es verdad. Sí. Pero un hombre en función de sus intereses. Juan Francisco, tenemos que ir a una pausa. Bueno, en esta primera parte de Voz para el Cambio, conversando con Juan Francisco de la Rosa, quien tuvo a su cargo la introducción del programa con una extensa y muy buena intervención que abordó varios temas de fondo. Después de la pausa vamos a retornar entonces. Eso no quiere decir que censurándome. No, necesaria. Necesaria la introducción. Vamos a retornar entonces aquí con Jaime Meléndez, nuestro analista profundo también, el filósofo Jaime Meléndez. Vamos a una breve pausa. Y Juan Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Es fácil pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente. Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía. Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñenme. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Anunciamos antes de irnos a la pausa que retornábamos con Jaime Meléndez. Jaime estuvo en el estudio y vio la conversación de fondo y profunda con Juan Francisco de la Rosa, analizando los temas del país y la política, porque el pueblo dominicano es un pueblo altamente politizado y no hay de otra, porque aquí los problemas son profundos y tienen que ver con esa raíz de lo político. Porque
Es la acción, la actividad de lo político la que tiene a este país en el hoyo, en el fondo, en los angustiosos problemas, tan profundo que en el año 2000 se aprobó un programa a través de Naciones Unidas de los llamados Objetivos del Milenio, que eran 8 puntos esenciales, y en la República Dominicana en estos 15 años, al pasar balance, el resultado no es que sea altamente negativo, pero no es positivo, no es positivo. Hemos quedado relegados en diferentes aspectos de lo que fueron los objetivos del milenio. Tenía esto por aquí, pero parece que se me extrapapeló. No, lo tengo por acá. Y estos objetivos, el tema de erradicar la pobreza. Podrán decir los políticos que han estado encaramados en el palo del 2000 para acá, Hipólito, Leonel y Danilo, que han luchado contra la pobreza, lo podrán decir, pero los resultados es que la pobreza aquí sigue creciendo. No solo la pobreza, también la indigencia. Entonces, en eso no pasamos la materia de lo llamado ODM, Objetivo de Desarrollo del Milenio. Un segundo aspecto, la enseñanza primaria. Ahí se ha avanzado bastante, pero todavía queda un camino por recorrer. Y ahí están las cifras, pero no voy a abordar el tema de las cifras. Promoción de la igualdad de género. En eso no se avanza. Las mujeres están reclamando su derecho, pero hay que trabajar la cultura, la educación, para que haya una convivencia más armónica, más respetuosa entre hombres y mujeres. Se avanza, pero no en los niveles deseados. Reducir las muertes infantiles, que es un cuarto objetivo. Miren, todavía antes de ayer murió una niña en brazos de su madre en el hospital haciendo una fila. En el hospital haciendo una fila. Entonces, esto es grave. Esto es grave. ¿Y cuál es la mortandad infantil en la República Dominicana? Una de las más altas del continente. Cuba, con toda esta bloqueada, tiene una mortandad materno-infantil que compite con Estados Unidos, con Canadá, Francia, Inglaterra, con el primer mundo. 4 de cada 1000 nacidos vivos, a veces 3.8, a veces 4.7. Cuba, una isla pequeña, pobre, asediada, bloqueada, y sin embargo tiene unos niveles que compiten con el primer mundo. Mejorar la salud materna. Nos desplomamos en ese objetivo. En la maternidad La Altagracia y en la San Lorenzo de Lomina tenemos 4 y 5 y 8 parturientes en una cama o tiradas en el piso en un pasillo, y a veces dan a luz en un pasillo, en el piso. Y eso hay que mejorarlo. Pero mientras eso pasa, tenemos una Junta Central Electoral que mete o invierte o gasta o malgasta 53 millones de pesos en canasta navideña, en baúles para los funcionarios. ¿Podemos con ese tipo de políticos, de funcionarios y de política cumplir los objetivos de desarrollo del milenio? Por Dios, no. Combatir el VIH y SIDA. Ahí ha habido avance, pero todavía los enfermos de SIDA, los portadores de SIDA, no tienen los medicamentos para enfrentar esto. ¿Por qué? Porque el Estado no lo garantiza. El manejo ambiental sostenible. Ha habido avance en la cobertura boscosa. Sí, no es significativo, ha habido avance. Pero, ¿y el tema de la minería? ¿Cómo anda? Muy mal. La contaminación ambiental. El tema de Pueblo Viejo, Cotuí, el tema de Loma Miranda, todo lo que está pasando por San Juan, Restauración, en Bonao, andamos mal. Y la Asociación para el Desarrollo, último tema, también ahí tenemos dificultades. Así terminó el 2015 o estos 15 años para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces la política es fundamental. Don Jaime Meléndez, le dejo el terreno político en sus manos, que ya lo veíamos con Juan Francisco de la Rosa. Bueno, pero que usted ha hecho una introducción de estos temas políticos que son variopintos, porque aquí usted tocó varios temas, pero entiendo que sus comentarios son atinados y coherentes, porque la razón por la que no se incumplen o no se logran estas metas que son muy propias para esta nación que tanto necesita al menos un pujo en desarrollo,
es que no hay una vocación realmente de servicio. Los políticos, lamentablemente, que son los que deben cumplir con este sagrado deber de velar por los servicios sociales y garantizar a la sociedad al menos algunos elementos que son puntuales, como es la salud, vivienda, seguridad. Ellos descuidan mucho su función como tales, porque lamentablemente, como usted comentaba y comentó Juan Francisco en el primer segmento, la política en nuestro país y en muchos países del mundo, y más de aquí de América, se ha convertido en un tipo de empresa en el que se invierte y se saca. Y entonces la persona, cuando tiene una empresa que invierte, está muy pendiente de su inversión. Entonces los políticos, por ejemplo, que están en estos gobiernos, en estos 15 años que usted termina mencionando, estos 15 años de este milenio, han sido gobernados por dos organizaciones políticas. Una de ellas pues apenas pudo gobernar 4 años y la otra lleva 11 años de estos 15. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, no se pueden cumplir estas metas que se pusieron hace tanto tiempo, por lo que acabo de decir. No hay ni siquiera un programa para desarrollo de estos puntos. Y si los hay, no se le ha puesto el debido seguimiento, la debida intención, y pero mucho menos la voluntad que viene del Ejecutivo, que maneja en nuestro país cerca del 90% o más del 90% de todo lo que es el presupuesto público. Entonces, no podemos nosotros sentirnos maravillados ni sorprendidos, porque para muestra un botón, nuestro actual presidente está imbuido en una reelección y eso demanda muchos recursos, porque como decía anoche el doctor Guillermo Moreno en su alocución, estos políticos tradicionales han apostado al caudal económico, al caudal del dinero, para ellos imponerse como fuerza política en el poder, única, porque como decía usted también, es un solo grupo político dividido en 3 facciones con distintos colores, pero tienen un mismo objetivo, una misma actitud y un mismo proceder, y los resultados obviamente no van a ser diferentes, son los mismos resultados, fracaso rotundo. Entonces, cuando usted comenta que en un hospital nuestro hay parturientas que comparten camas, por ejemplo 3 y 4 parturientas en una misma cama, eso es muestra de cuál es la verdadera intención de estos ministros, por lo menos de salud. No solamente eso, los mismos trabajadores que son directores o responsables de esos planteles, de esos edificios, de esos hospitales, donde se albergan personas, vamos a decir, son fábricas de muertos, porque las personas entran allí con una dolencia y salen con los pies para adelante, como dicen en el buen dominicano. Aquí también se dio un caso, usted mencionó de una señora que fue con su niña a ser atendida porque tenía una urgencia y duró tanto tiempo esperando su turno que la niña le falleció en sus brazos. Pero no fue el único caso. Hace poco, quizá una semana, también un hombre falleció en la sala de espera, esperando sentado en un asiento, esperando su turno, y tenía más de 3 horas con una dolencia, con un quebranto, y entonces hubo de esperar la muerte. Entonces uno se pregunta, ¿pero dónde es que está el problema? ¿Dónde es que está el asunto? Lo que bloquea que esto pueda desarrollar y que cada funcionario público haga y asuma su verdadero rol. Uno se pregunta, ¿dónde es que está el problema? El problema no es tan difícil de encontrar. Lamentablemente en nuestro país, repito, y voy al punto inicial de mi conversación, en la política y los funcionarios públicos ven su posición en el gobierno como vamos a decir, como una bonificación, como una compensación por el trabajo que ellos hicieron en el proyecto de la campaña política. Esta sola actitud pues, los hace que ellos automáticamente pueden ser buenos médicos, pueden ser buenas enfermeras, pueden ser lo que sea, pero esa condición de políticos que han recibido un premio de compensación para ir a una posición, aunque sea en su mismo rango, en su misma profesión, tiene que tener una alta vocación de servicio de esa persona, una alta calidad humana para poner de manifiesto esos talentos, esas cualidades, quizás desde la función pública. Porque, como he dicho, lo que ven la política o los cargos públicos como una compensación, y no es menos cierto. Por ejemplo, aquí hemos tenido ingenieros
ingenieros, por ejemplo, de la construcción, dirigiendo instituciones, por ejemplo, como medio ambiente. O, por ejemplo, hemos tenido, por ejemplo, personas que nada tienen que ver con medicina, administrando y dirigiendo hospitales. Pero no son más que compensaciones o cobras de factura de lo que ellos hicieron en la campaña política. Entonces, mientras nosotros estemos en esa condición, mi querido amigo Alfonso, las esperanzas de este pueblo son muy lejanas. Y este proyecto, si estas metas que se establecieron hace aproximadamente unos 10 años, si se hubiesen llevado a efecto, el resultado hubiera sido otro. Pero francamente, no es que uno quiera tener, como que dice, una voz de malos augurios, ni tampoco, como dice en buen dominicano, boca de chivo. Pero todo indica que nuestro país transita de manera galopante hacia un atolladero peor, mayor que el que tenemos. Porque si según las encuestas manipuladas y según todo la parafernalia estatal trata de inculcarle a la gente de que este señor que nos gobierna tiene una alta aceptación social, incluso han llegado a calificar el país, una organización internacional, como que somos el país más contento y alegre de toda América. Entendemos que cuando se está haciendo este tipo de manipulación en los medios de comunicación, entonces tenemos una alta población que resulta ser presa de esa situación. Porque personas que ven mucha televisión y entonces se llevan de lo que dicen en la televisión, son mucha la gente que no accesa a las redes sociales, no saben qué es lo que realmente está sucediendo a nivel nacional. Pudiera ser entonces que el resultado, si es limpio el resultado electoral y se ciñe a los principios éticos que corresponden a esa entidad que tiene que ver con la regulación y realización de las elecciones, si es limpio, entonces aquí el presidente de la República, reeleccionista, candidato presidencial a la reelección, si es así, entonces él no gana las elecciones, por lo menos en primera vuelta, porque aquí todo indica que habrá más de una vuelta. Entonces, me he extendido demasiado en el comentario, pero lo que sí quiero decir es que toda esta situación que estamos viviendo ahora mismo es el no haber cumplido con esas metas que se pusieron hace aproximadamente unos 10 años. Interesante la intervención anoche de Guillermo Moreno, quien dijo que la reelección de Danilo Medina significa más inseguridad pública, violencia, delincuencia, corrupción e impunidad. Dijo Guillermo Moreno que el proyecto de la reelección se viene derrumbando y que ya es seguro que haya segunda vuelta. ¿Usted cree que es posible que haya segunda vuelta? Porque todo indica que Danilo pasa cantando, a pesar de las contradicciones que tiene con el presidente de ese partido. Bueno, desde el punto de vista interno de esa organización política, que uno tiene que poner sus oídos en lo que está pasando dentro de esa organización, podemos decir que Danilo Medina no puede ganar. No es un asunto eventual que no gane, es que no puede ganar. Por lo menos en primera vuelta no habrá. La razón es elemental. El presidente de esa organización política, el doctor Leonel Fernández, apuesta por convicción y más bien por una retaliación y por una respuesta a lo que ha sido la pretensión del presidente Medina y todo lo que fue la parafernalia que se produjo para aprobar la reelección en 16 días, que hizo que el presidente de ese partido abdicara 2 días después de un discurso supuestamente constitucionalista que él hizo a la nación. ¿Y qué fuerza tan grande fue esa que hizo que el presidente de ese partido se retractara de todo lo que él dijo, que él era un guardián de la Constitución de la República y que la Constitución prohibía la reelección presidencial y que no era propio que un presidente en funciones pues iniciara cambios en la Constitución de la República para facilitarse a sí mismo una posibilidad de ir como presidente nueva vez en una reelección? Todo eso
hay que leer, como dicen, leer entre líneas. El presidente de ese partido no puede permitir que Danilo Medina gane las elecciones, ni siquiera que haya una primera vuelta. Porque si resulta así, que Danilo Medina gana las elecciones, incluso aunque fuera en segunda vuelta, entonces nos preguntaríamos, ¿cuál es el verdadero líder de esta organización política? ¿Es Leonel Fernández o es Danilo Medina? Entonces, la población vería a Leonel Fernández como el gran perdedor frente a Danilo Medina. Y resulta que Leonel Fernández tiene sus aspiraciones todavía. Acuérdense que él no es el candidato presidencial de esta organización, no porque él haya decidido ceder el espacio a los demás compañeros de esa organización política, sino porque el presidente de la República dejó caer todo el peso del Estado sobre él, como él hizo en el 2008 contra Danilo Medina. Entonces, esa retaliación política dentro de esa organización se manifiesta hacia afuera, incluso ha hecho metástasis porque ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia y también al Ministerio Público, porque ambos están diciendo, ambos grupos, por ejemplo, un grupo dirige lo que es la justicia, Poder Judicial, y el otro que representa al Ejecutivo en el Ministerio Público a través del Procurador General de la República y sus fiscales. Resulta que entre todos grupos ha comenzado ahora una especie de competencia a cuál es más ladrón o cuál ha sido más corrupto, si han sido los fiscales o han sido los jueces. Pero si analizamos, es una especie de pugna entre estos dos poderes, que no es más que la pugna que hay dentro de la organización política que hoy está en el poder. Mire, don Jaime, el cuadro político del país es complejo. El partido oficial tiene prácticamente todos sus candidatos al Congreso y a los ayuntamientos en todo el país. Y hay que entender que los candidatos en las provincias, en los municipios y en los campos, en los distritos municipales, son los que mueven los votos. Es cierto que la figura presidencial, si es carismática, puede mover un voto nacional, pero hacen falta los líderes locales para poder empujar las maquinarias electorales. Sin embargo, todavía el PRM anda buscando candidatos que sean del PLD, son sacando gente en el PLD, y Alianza País, que es el otro frente político electoral, porque no voy a hablar de Minú y Macuy, eso no tiene ninguna posibilidad. Aquí hay tres opciones: Danilo y toda esa maquinaria, el PRM con Abinader y todos sus candidatos locales y provinciales, y Alianza País con sus aliados y Guillermo Moreno a la cabeza. Alianza País todavía no ha presentado los candidatos que deben ir al Congreso y que deben ir a las alcaldías. Es decir, una maquinaria política en las provincias y los municipios que pueda mover los votos en cada rincón del país. Desde esa perspectiva, yo pienso que Danilo Medina y el PLD van en la delantera, además de los recursos económicos que tienen, los que le da el poder, los que han acumulado y los que le da a la Junta Central Electoral. En ese cuadro, don Jaime, pienso que hay un gran desafío tanto para Luis Abinader como para Guillermo Moreno y Alianza País. Bien, el doctor Moreno ha dicho en ocasiones, a lo cual yo me ciño y comparto 100%, el partido de gobierno o esta clase que nos ha gobernado en estos últimos 15 años apuestan al caudal económico, pero no advierten que en el año 1978, y muchos de ellos vivían en esa época, se produjo en nuestro país un fenómeno, y es que el pueblo se hastió, se hartó, llegó hasta el hastío de una práctica política de un partido de gobierno con más de 12 años en el gobierno, en el poder, con una política totalmente desviada de los reclamos sociales y de las verdaderas necesidades y carencias sociales. Entonces, en aquella época surgió un aforismo, se convirtió en aforismo, si se quiere. La gente decía
que le cogemos la fundita, pero no somos reformistas. Y era porque la Cruzada de Amor de la hermana del doctor Balaguer de la época, doña Emma Balaguer, que era una organización aparte del Partido Reformista, regaba muchas fundas de comida. Igualmente el Plan Social de la Presidencia de la época hacía lo mismo, pero con fines politiqueros, clientelares. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los grupos llamados emergentes, en el que lleva la delantera Alianza País, porque las encuestas le tienen que reconocer que el pueblo, cuando van a preguntarle, manifiesta que si hay una fuerza en crecimiento, es Alianza País, que tiene por encima de 2 dígitos en lo que son la preferencia del electorado. Ha iniciado una campaña o un trabajo político que se sustenta en la concienciación de la sociedad. Y no se ve mucho Alianza País. Muchas veces preguntan, ¿y dónde es que se ha metido Alianza País o Guillermo Moreno, que no le vemos? Sin embargo, los resultados de las encuestas no se dejan esperar, ahí están. Las encuestas dicen dónde están, porque yo pertenezco a Alianza País, soy un activo dirigente de Alianza País. Y lo digo no porque hago causa común con ellos, sino porque hemos palpado lo que es hacer un contacto cara a cara con la gente y cuál es el clamor social. Y muchas personas que son incluso miembros de este partido de gobierno nos manifiestan a nosotros de manera personal que van a votar en contra del gobierno, incluso por Alianza País. Porque Alianza País tiene un discurso no que convence, sino que lleva conciencia a la sociedad. Nosotros no podemos continuar por este derrotero, pero mucho menos podemos competir con estos grupos políticos que tienen caudal de dinero mal habido, todos, por lo menos lo que es la clase del PLD, el comité político del PLD, otrora, en el año 96, eran personas trabajadores de tiendas de calzado, otros eran vendedores de enciclopedias, otros eran vendedores de seguro, otros empleados públicos. Todos hoy en día son multimillonarios y esto se ha convertido en una plutocracia, lo que hay en esa organización, lo que tenemos como sociedad, como el grupo que nos gobierna. Entonces, nosotros no podemos competir con ellos en vallas, con las vallas y los letreros y los spots televisivos. No podemos competir porque en eso ellos tienen demasiados recursos y no hay cómo competir con ellos, pero sí podemos competir en lo que es la integridad, en lo que es la ética, en lo que es la honradez, en lo que es la honestidad, y lo que es trabajar en adversidad, como hacen los salmones, que suben a poner los huevos allá arriba donde comienza el arroyo, y van saltando y saltando contra corriente hasta llegar a lo más alto, y allá ellos deseban y dan sus huevos allá. Y esto, llegado su tiempo, pues se produce el milagro de la vida. O sea, nosotros no podemos esperar competir con estos grupos políticos tradicionales, porque ahí perdemos. En competencia, en esa parte perdemos. Ahora, ¿dónde pierden ellos? No tienen un discurso coherente, no son veraces y no son creíbles, y en esa parte tienen que pagar